Lo que ven a la izquierda es la multitudinaria manifestación que protagonizaron los vecinos de Vigo para protestar contra el nuevo hospital. A su derecha, la conselleira de Sanidade hoy se ha tenido que enfrentar a las duras críticas que su gestión ha desatado en el sur de Galicia. Lo ha hecho en el Parlamento y sin el presidente Feijóo. ¿Qué tal, saludos? ¿Qué tal, saludos? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Palabras contundentes las que hoy ha tenido que escuchar Rocío Mosquera. La oposición cree que la única salida que le queda es la dimisión. En pleno proceso de traslado non parece responsable actuacións como as de organizar manifestacións, pedir a creacións de comisións de investigación. A estes miles de persoas que saíron á rúa que parece que vostedes non os viron. Saben que perden votos a chorros cada vez que intentan facer negocio ca enfermedade dos vigueses e das viguesas. É prácticamente un cadáver político. Políticamente está vostede morta. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Santiago Díaz, muy buenas noches. Tuco Cerviño, muy buena noite. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Una de las imágenes de la jornada tuvo lugar a unos kilómetros de Galicia, en concreto en Tordesillas, el famoso Toro de la Vega, que finalmente acabó como estaba previsto. Sí, un año más, foco de atención y rompesuelas, que así se llamaba. 20 minutos de sufrimiento, 20 minutos de dolor y de agonía antes de finalizar, como van a ver, en medio de la polémica, de la refriega política y de todo lo que acompaña siempre a un evento como este. Ese era el momento en el que el toro expiraba y que fue grabado por una asociación ecologista, porque los medios no pudieron acceder. Sigue la refriega política, el Partido Popular defiende la tradición, los socialistas siguen dando largas y mientras fuera enfrentamientos entre partidarios y detractores. Y en el Parlamento gallego, Rocío Mosquera no era la única conselleira que comparecía hoy. También lo ha hecho Rosa Quintana para hablar del conflicto del sector lácteo. Los ganaderos siguen movilizados, pidiendo varios céntimos más en el precio de la leche, y Quintana ha defendido en la Cámara la propuesta de la ministra. Eu solamente lle digo o acordo a disposición de todos os gandeiros, a disposición de toda a sociedade, claro e transparente. Señorías, axuden ao sector a que o entenda. Estos son compromisos. Cada un se vai a retratar. Sigue la campaña electoral y hoy ha contestado Pablo Iglesias a lo que ayer le llamaba Artur Mas, ultraderechista. Lo comparaba con José María Aznar. Que yo me parezco a José María Aznar, que hay que tener cara dura, si recordamos que fue Convergencia y Unió quien facilitó la investidura de Aznar. En realidad, lo que él teme es que nosotros ganemos, porque si nosotros ganamos se le acaba el chollo. Y enseguida va a abordar nuestra mesa una incógnita que sigue sobre el tapete. ¿Habrá o no candidatura de Unidad Popular de cara a las elecciones generales del próximo mes de diciembre? Candidatura que podría encabezar Xosé Manuel Beiras. Así reciben desde el PP esa posibilidad. Vamos a decir, cal é a palabra que é o que me produce. O que me produce é certa perplexidade. Beiras, que de ser candidato lo sería a sus 79 años. Tenemos todo listo, preparado. Arrancamos, no se lo pierdan. Bueno, pues hoy efectivamente nos vamos a detener en las posibilidades que Xosé Manuel Beiras tendría de encabezar esa candidatura de unidad, una candidatura de la que se lleva hablando varios meses, que está dando lugar a múltiples reuniones, la última de las cuales tenía lugar el pasado sábado. Como saben, hay muchos actores que tratan de confluir, algunos contradictorios desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la estrategia. No solamente se trata de poner de acuerdo a los actores estrictamente vinculados a Galicia, sino que ha aparecido un nuevo actor, como saben, que es Podemos, que
pide su cuota de representación en esa candidatura. Nos vamos a plató informativos. Uxía Rodríguez nos va a ayudar a poner encima de la mesa todo lo que sabemos en este momento. Adelante, Uxía. Sí, Fernanda, porque confluir o no confluir, esa es la verdadera cuestión. Todos quieren una candidatura unitaria, pero la unidad parece que no es igual para todos. Encuentros y desencuentros marcan la recta final hacia unas elecciones generales para las que cada vez queda menos tiempo. Lo cierto es que la cosa tampoco es que sea sencilla. Muchas sensibilidades de amigos, antiguos amigos y nuevos enemigos que ahora deben cobijarse bajo un mismo techo. Vamos a tratar de resumir cómo están las cosas ahora mismo. El triunfo de las mareas en las municipales ha puesto sobre la mesa un nuevo modelo, el que denominan de unidad popular, que es el que se pretende revalidar. Tras 4 meses de idas, venidas y tanteos, finalmente el pasado fin de semana, el Encontro por unha Marea Galega logró reunir alrededor de una misma mesa a 8 fuerzas: Anova, BNG, Cerna, Compromiso por Galicia, Equo, Espacio Ecosocialista, Esquerda Unida y Podemos, nada más y nada menos. Pero el caso es que los principales escollos para conformar esa candidatura de unidad están en los dos extremos representados por Bloque y por Podemos. Por un lado tenemos las líneas rojas de Xavier Vence y por otro las exigencias de Pablo Iglesias. En el medio vuelve a emerger la figura de Xosé Manuel Beiras, al que parece que se le ha otorgado ahora el papel de mediador. Eu entendo que é unha OPA, é unha oferta de integración para todos aqueles que acepten a dirección dunha forza estatal. Cal foi o resultado das candidaturas onde Podemos foi integrado en Mareas? Para nosotros es fundamental en clave electoral y política que el nombre de Podemos y el logo esté en las papeletas. Unha candidatura que se comprometa a conformación dun grupo parlamentar propio, non supeditado a outros grupos parlamentares. Podemos, nós, incluso o Bloque, o que temos que poñernos de acordo para todos contribuir a eso. Yo creo que el BNG no quiere ser incluido. Estamos ofrecendo toda a generosidade. Así que tenemos al BNG, cuya condición innegociable pasa porque la lista conjunta esté provista de personalidad jurídica propia, nada de estar supeditada a ningún partido. Por el otro tenemos a Podemos, que insiste en anteponer sus propias siglas. Y por último, a Beiras, que en las últimas horas agitaba más las cosas con una revelación. Estaría dispuesto no solo a participar en esa hipotética lista conjunta, sino incluso a liderarla. Outro día estivemos falando por teléfono Pablo Iglesias e Meixo. E el plantexoume a cuestión de que ti tes que dar un paso adiante, jodido, porque xa vaya, tú que le vas feito, pero é moito pedir, pero debías facelo. Si se dá unha situación na que realmente haxa unha candidatura que artelle o que estou dicindo, que realmente é unha candidatura inestada, co pobo galego como suxeto político, en clave de esquerda, e iso efectivamente é o gran estampinazo do pobo galego que a mellarse, eu non me nego a, si se considera que debo aportar coa miña presencia da xeito que sexa, non me nego a considerar reflexionarlo nese momento. A priori non vou decir que sí nin que non. Ni que sí, ni que no, pero todo siempre y cuando, como escuchábamos, que se trate de un sujeto político gallego y sea en clave de izquierda. El histórico dirigente asegura que el BNG tiene que dar más pasos y advierte a Podemos de que tiene que dejar a un lado el sucursalismo. El caso es que su paso al frente es un poco prematuro para algunos. Creo que o primeiro paso non debe ser falar de siglas e de candidatos. Ainda estamos falando de que non temos artellado ese suxeito político para dar resposta á sociedade, pois eso quedará para un próximo paso. Pues Fernanda, así de revueltas están las cosas con las elecciones generales casi a la vuelta de la esquina. Bueno, Beiras, que parece que incluso se anticipó a lo que los propios representantes de Anova están en condiciones de confirmar en estos momentos. Escuchábamos a Antón Sánchez, diputado de Anova, matizando de alguna manera los tiempos y asegurando que es prematuro en estos momentos hablar de números uno. Ernesto, con la experiencia que tú tienes, con lo que conoces la política gallega, con lo que sabes de periodismo y de política en general, ¿qué pronosticas que va a suceder? Y en cualquier caso,
bueno, ¿en qué puede modificar la forma de votar de los gallegos, la irrupción de esa posible candidatura? Vamos a ver, yo creo que el éxito de las mareas en las municipales tiene una influencia importante a la hora de constituir esto, porque lo que se están pensando no es tanto lo que van a ofrecer, sino los resultados que pueden tener todos juntos. Pero, de todos modos, yo creo que el camino se presenta tremendamente difícil. ¿Qué une al BNG, por ejemplo, con Podemos? Pues únicamente unos intereses muy relativos de querer estar en los sitios. Recordemos que el bloque no confluyó con Alternativa Galega de Esquerdas porque estaba Izquierda Unida, que era un partido federal, o sea, estatalista. Estatalista. Después, hombre, a mí que venga un partido de Madrid, con los otros que son todos partidos nacionalistas prácticamente, creo que no hay ninguno que no sea nacionalista, y que lo primero que digas que quiere que no se le toque el logo, pues me parece que es un poco heavy, ¿no? O sea, llama poderosamente la atención. Yo creo que tienen que empezar a hablar de programas, tienen que empezar a hablar de contenidos. ¿Pero necesitan a Podemos? Yo creo que no. Yo creo que no necesitan a Podemos. Yo creo que probablemente si esto ocurre en otra comunidad donde Podemos tiene otra fortaleza, sí, pero es que Podemos aquí no veo yo que haya tenido lo que tiene. Es decir, además, estamos viendo la sangría que está llevando Podemos últimamente en Galicia. Es decir, yo no creo que necesite... Tú sí, tú estás diciendo... Podemos no arranque. No arrastra. Es decir, en Galicia, en Galicia, quiero decir. Estamos hablando de Galicia. Estamos hablando de Galicia. Podemos en Galicia no suma. Vamos... Sí, no suma, pero Podemos non arranca. No. Sí, bueno, unha chamada de atención sobre a cuestión esta idea de a xente, da baixo arriba e todas esas cousas. Isto non é verdade. Creo que funciona na Marea da Coruña ata certo punto, desde logo non no día a día, pero desde logo nin en Podemos, nin no BNG, nin en Izquierda Unida, que son partidos leninistas, indiscutiblemente. Podemos fai un pouco paripé de los... Por certo, hai canto tempo que non escoitades falar dos círculos. Que pasa cos círculos? Non se sabe que pasa cos círculos, non? Bueno, o sistema de conformación das listas precisamente das xerais xa quedou aquí demostrado que era un sistema que efectivamente non solamente modifica algunhas cousas, sino que eles deciden quen van ser os candidatos. Claro, é puro centralismo democrático, non? E logo, na línea que decía Ernesto, que, vamos, xa teño dito aquí que aí é unha contradición ideolóxica profunda entre o nacionalismo popular español, que representa Podemos, e o nacionalpopulismo do BNG, que é galego. Non había esta contradición entre o que podía representar Beiras ou Martiño Noriega e o que representaba Esquerda Unida ou Yolanda Díaz? E, sin embargo, electoralmente foi moi productivo. Hai que coñecer a historia de Beiras, non? Que el conta nun interesante libro que eu creo que teño citado aquí algunha vez, que é unha especie de entrevista longuísima de 300 páxinas ou máis que lle fan, que se chama A Nación Incesante. Un libro moi recomendable para conocer a Xosé Manuel. Un libro que ten 30 anos ou 20 e tantos anos. A entrevista lla fan Pillado Maior e Fernán Bello. Nesa entrevista, Beiras conta o famoso episodio do 77, cando Felipe González lle ofrece ao PSG, non o PSDG, ao PSG, o partido de Beiras, por certo, polo que eu votei no 77, lle ofrece as 4 cabezas de lista do PSOE en Galicia. Beiras dubida, hai unha xuntanza famosa en Lugo, ela conta nese libro, non? Aparte que está contada noutros sitios, Ceferino Díaz tamén fala diso. Hai unha xuntanza en Lugo onde Beiras dubida, pero a maioría do partido, da dirección do PSG, inclínase a non aceptar eso, porque creían que iban a sacar un bo resultado. Bueno, logo, o mal resultado do PSG, incluso o propio Beiras insinúa que a súa crise tuvo que ver a súa baixada aos infernos, tuvo que ver con eso. De algún xeito, el dubida naquel momento. E en algunha ocasión, pois, no libro, incluso, el insinúa que pudo cometer un erro, non? Eu creo que está volvendo a esa posición do 77, a aliarse cun esquerda estatal, neste caso máis esquerda co PSOE, ainda que máis esquerda co PSOE daquela, igual non. Pero, en todo caso, eu creo que está volvendo. O sea, ti que crees que é máis socialdemócrata que nacionalista, no fondo? Non diría eso. Eu creo que un nacionalista socialdemócrata ou un socialdemócrata radical ou un socialista de esquerda, si queres, que eu creo que Xosé Manuel vai máis alá da socialdemocracia neste momento, non no 77,
pero en este momento sí. ¿Qué crees que vai pasar? Vou pedir tamén combinación posible, porque... A mí pareceme difícil esta unión das mareas con Podemos e co BNG. Pero vai haber unha unidade, unha candidatura de unidade? En torno ás mareas pode haber, pero eu creo que sin Podemos e sin o BNG, ou polo menos sin un dos dous. Gonzalo Caballero. A ver, yo creo que el escenario político que tenemos ahora va a estar muy fragmentado y creo que está muy bien el gráfico que hacía. Yo lo estaba intentando hacer un poquito más complejo para entender la dimensión de cómo puede ser el pacto entre mareas. ¿De quiénes estaban en esa mesa el sábado? Sí, la mesa y el escenario en el que aparece la marea entre Podemos y el BNG. Vamos a ver, si los actores políticos de toda esta mesa, de esos 8, mantienen sus posiciones, las posiciones tradicionales que han tenido, las posibilidades de convergencia no son viables. Y hay dos escenarios de cambio. Uno es hasta qué punto el bloque nacionalista galego está dispuesto a cambiar su posición previa y aceptar entrar en una coalición o un frente amplio con fuerzas de carácter no nacionalista, sería un cambio. Y en segundo lugar, el cambio de hasta qué punto Podemos, es decir, Pablo Iglesias, acepta permitir un grupo parlamentario propio en Galicia dentro de la confluencia de todo eso, que es algo que se está barajando, es decir, dan cierta particularidad a las nacionalidades históricas y le están permitiendo eso. Si eso se produce, y desde luego hay esa capacidad de decisión, que yo tengo algunas dudas de que al final esto sea viable, el frente político del que se habla es un frente político que puede tener un resultado electoral muy destacado. Y más allá de la cuestión del sujeto político, que decía un diputado ahí de Antón Sánchez, de Anova. Sí, Anova. Es que el problema es que Beiras es una figura política que va más allá del propio sujeto político que supone la organización o el frente. Es decir, una confluencia de ese tipo de características que hasta cierto punto todavía puede ser un castillo de naipes con unos cimientos poco estables, ¿no? Y que yo no sé si eso va a ser viable. Pero más allá de la dificultad de composición de las organizaciones entre sí, de cara al electorado, de cara incluso a ese electorado que tiene simpatías por Podemos, porque es cierto que Podemos no arranca como organización, pero Podemos sí tiene también en el territorio gallego una parte de la población que sintoniza con él, y las mareas, en definitiva, también triunfan no por el éxito organizativo de Podemos, en el caso de Coruña, pero sí por claramente. En Coruña, pero también en Santiago. Es decir, Santiago es otro fenómeno. Bueno, y en la provincia Coruña, de Coruña, sin duda, y en la provincia de Coruña mucho. Ferrol es izquierda. Vamos a ver, en un escenario electoral como el que aquí se está planteando, con una posible confluencia de esas 8 fuerzas políticas, ese frente en las 4 provincias gallegas tiene un papel político muy que hacer, pero en alguna provincia concreta, en el caso de la provincia de Coruña, ese frente con Beiras, que además es de la provincia de Coruña por Santiago, encabezando una candidatura a provincia, puede ser un vuelco electoral. ¿Y a tu partido qué le pronostica si eso bueno, sucede? si eso se produce, al margen de que luego se pueda perdurar en el tiempo, porque estamos hablando de un escenario de aquí a diciembre, y por tanto es hacer un castillo de naipes, pero si Beiras aparece encabezando una candidatura, olvidémonos de la letra pequeña. Tiene un tirón electoral, lo tuvo cuando se presentó a Galicia en el 90, de las últimas, y lo volverá a tener, no solamente en Galicia, sino como referente del conjunto de ciudadanos descontentos que ven en Pablo Iglesias una referencia, pero que también ven en Xosé Manuel Beiras a nivel nacional un referente distinto, como ha habido otros en otros movimientos similares. Desde luego, eso al Partido Socialista en la provincia de Pontevedra le podríamos poner una dificultad. En la provincia de Pontevedra le supondría una dificultad. En la provincia de Coruña, yo creo que lo puede llegar a fagotizar. Y también digo una cosa más. Va, no creo eso, Fagocitar es mucho. Bueno, podemos si analizamos ayuntamiento por ayuntamiento... Podemos matizar el término. Es decir, lo que quiero decir es que si sumamos... puede dar un buen bocado, si sumamos según las elecciones generales, todas esas fuerzas políticas están jugando de tú a tú en número de votos con el Partido Socialista en la provincia de Coruña. Ese es el a ver, déjame, me falta... Y digo una cosa más, en todo este equilibrio que ocurre, que al final, a ver, tenemos que ir a hablar al final del sistema electoral, es decir, el número de diputados que se juegan, es decir, el bloque tiene un problema porque tienen que ver, es decir, normalmente el bloque nacionalista galego, que ha sido la fuerza que ha tenido diputados al margen de los 2 grandes partidos en Galicia, en las elecciones generales me refiero, pues conseguía un diputado fundamentalmente en las provincias del eje atlántico, ¿vale? En Coruña es donde más resultados siempre ha tenido. Y es 2-1, ahí es donde se está jugando, porque es donde hay más diputados y donde hay un escenario electoral más cambiante, más proclive a esas fuerzas. Más dinámico. ¿Qué ocurre? Que si el bloque nacionalista galego no llega a un acuerdo con esas otras fuerzas políticas y las otras lo hacen bien, las mareas podrían hacer que ese 1 o 2 diputados que suelen estar en juego en estas provincias... O sea, que podría convertirse en la segunda fuerza. En alguna de las provincias, sí. En alguna de las provincias. Sí. Bueno, os escucho seguido a Miguel y Antía, pero vamos a ir incorporando voces que hemos ido captando en estas últimas horas. Una de ellas es la de Pedro Puy, como saben, portavoz del Partido Popular en el Parlamento gallego. Habla de Beiras, de lo que le sugiere una posible candidatura de Xosé Manuel Beiras y de otras cosas como estas.
Vamos a decir, cal é a palabra que é o que me produce? O que me produce é certa perplexidade de que comportamentos da máis bella casta política de andar negociando quen vai en que postos e como vai nas distintas listas, pois quera ser a renovación política. Sí que pode resultar algo novidoso o de comprobar como determinados líderes que novamente pois se presentan como representantes da cidadanía, representantes da maioría social, pois teñen unhas certas tendencias personais cara ao caudillismo. Pero, bueno, isto tamén é algo que non é novo, e moito menos na política española. Miguel Pula fala de caudillismo. Bueno, hay cosas sorprendentes, ¿no? El ver colocado de nuevo a Beiras en la cima de un proyecto político de estas características y de esta complejidad ideológica, por enésima vez y después de afrontar distintas posiciones en distintos juegos electorales, realmente es sorprendente, es decir, sigue siendo inédito cada vez que sucede, ¿no? Yo, de todos modos, por introducir un matiz más a esa complejidad ideológica, a 8 bandas y demás, yo me gustaría subrayar el hecho que a mí me parece importante de lo que tiene esto de ensayo para las autonómicas de dentro de un año. Es decir, ¿qué ocurriría si esto cuaja y qué ocurriría si no cuaja, si van por separado? ¿Cuál sería el resultado de cada uno de ellos? Y en caso de que se conforme una alternativa de este tipo, su resultado será leído como un adelanto o no. Y por poner otra hipótesis encima de la mesa, es decir, ¿qué sucedería si en su potestad como presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo decidiera hacer coincidir las elecciones autonómicas con las generales el próximo día 20? ¿Esto aceleraría, no aceleraría? ¿Tú crees que esto está encima de la mesa o que alguien o que no está descartado? Lo planteo como no, es decir, escuchando al presidente de la Xunta parece que no, es evidente, pero está en su mano y está en su mano. El tiempo está. Exactamente, está en su mano y en su potestad. Y lo que sí es cierto es que en estos momentos, en una hipótesis de ese tipo, la izquierda no es que esté con el pie cambiado, es que simplemente no está. No está, es decir, no sabríamos ni con qué siglas concurren. Bueno, hay que recordar de todas maneras que Alternativa Galega de Esquerdas, que no tiene recordemos el resultado que consiguió en las últimas elecciones autonómicas, bueno, se conformó en el último momento, a pesar de lo cual consiguió tener un resultado mejor que el Bloque Nacionalista Galego, es decir, que parece que no. Claro, pero en el fondo lo que se está discutiendo aquí, al margen del buen o mal resultado que dé esa unión en las elecciones generales, es si el sangrado, el previsible sangrado electoral que puede tener el Partido Popular en Galicia puede ser aprovechado para conformar la segunda fuerza, es decir, quién va a ser la segunda fuerza y, por tanto, quién va a tener posibilidad de gobernar la autonomía en caso de que se produzca ese sangrado. Sí, bueno, desde luego es un escenario muy diferente a todo el que hemos vivido hasta ahora. Vamos a escuchar a Antón Sánchez primero. Lo oíamos al principio del programa, en el sumario, pero dijo más cosas, nos ha dicho más cosas. Antón Sánchez, como decimos, diputado de ANOVA, de Alternativa Galega de Esquerdas, que es un poco más comedido en los tiempos de lo que se manifestó Xosé Manuel Beiras en esa entrevista del pasado fin de semana. É difícil estar retransmitindo o partido a cada momento. Estáse traballando en conquerir o que nos creemos que é básico neste momento, que é unha candidatura de unidade popular para darlle voz a esa maioría social que quere o cambio. O sábado houve un acto no que se tratou de avanzar neso e hai veces que, bueno, pues en algún momento parece que non se avanza e despois se desencadena todo. Nos creemos que é unha responsabilidade histórica e nos pola nosa parte, por parte da Nova, vamos a facer todo o necesario, vamos a ser generosos e vamos a tratar de traccionar de todos os actores que nos creemos que teñen que estar. Antía Díaz. Quería centrarme un poco en esta parte más autonómica de la que estabais hablando ahora, porque antes citabais dos cuestiones. Una, lo productivo que había sido electoralmente el experimento de Alternativa Galega de Esquerda en las últimas autonómicas. El problema es que nos falta poco, si se cumple la previsión, nos falta poco menos de un año para que se celebren unas elecciones autonómicas, y la pregunta es dónde está Alternativa Galega de Esquerda ahora, y también cuál es el resultado electoral que podría conseguir un ensayo más, conociendo los gallegos ya lo que conocemos, lo que ha pasado durante estos últimos
2 años, sobre todo porque a mí me queda una duda y creo que le queda a mucha gente también, y es el hecho de que nos están ofreciendo más allá de nuevo un debate sobre candidatos y sobre lo que quieren hacer, porque lo que quieren ofrecer, más allá de una idea de una candidatura de unidad popular, un grupo propio en el Congreso de los Diputados, que Galicia tenga una voz propia, no se está yendo para nada al detalle de lo que se quiere ofrecer. Y me pregunto si no puede jugar en su contra una especie de contradicción de partida con lo que ellos han dicho desde el principio. Nosotros no somos como los demás, no vamos por una cuestión de liderazgo. Y están empezando la casa por ahí arriba. ¿Creéis realmente que la gente ha seguido lo que ha hecho AGE en este tiempo, en estos 3 años? La gente está al cabo de la calle. Hay gente, nosotros hacemos muchas encuestas siempre que podemos en la calle, y hay gente que sigue pensando que Beiras es candidato del bloque. Yo no sé si la gente, yo estoy de acuerdo contigo, el experimento de AGE funcionó como funcionó. El propio Beiras en algún momento aquí en entrevistas ha sido muy crítico con todo lo que sucedió, se mostró bueno, pues, preocupado en un momento determinado con la deriva que tomaba el proyecto de AGE, pero yo no sé si la gente, si los posibles votantes eso lo van a contar o simplemente van a ver a Beiras o el que sea encabezando esa candidatura, porque las mareas son posteriores a AGE, ¿no? No, yo creo que cualquier proyecto, estamos diciendo, es que Beiras tiene 78 años, 79 años, es que es la casta, es que no sé qué. Si os ocurre algún nombre en Galicia alternativo a Beiras a estas alturas para encabezar una candidatura de estas características. ¿Fías el posible éxito electoral en gran medida, a la presencia de Beiras? En gran medida. Yo creo que Beiras puede aglutinar. Fijaos de lo que estamos hablando, una persona que tiene un recorrido larguísimo, que ya está de vuelta en casi todo. Yo creo que tiene la capacidad para aglutinar probablemente y para limar, diciéndote una cosa, Fernanda, que yo sigo pensando, y para mí sería una sorpresa, que consigan sentarse en la misma, o ir en la misma candidatura, BNG y Podemos. O va Podemos o va BNG. ¿Y si no van ninguno de los dos? ¿Y si no van ninguno de los dos? Yo creo que uno de los dos va a ir, Antía. Yo creo que uno de los dos va a ir. Yo creo que uno de los dos va a ir. Yo creo que son excluyentes esos dos nada más. Yo creo que todos los demás pueden ser yo no sé si tenéis la misma impresión que yo tengo, pero el peso del debate ideológico en todo este proceso de acercamiento y de tal es muy poco. Claro. Ah, no, claro. El peso verdadero estamos hablando del lobo y estamos hablando del protagonismo por un lado y en el poder por otro. Bueno, pero Pablo Iglesias, Miguel, Pablo Iglesias lo primero que dice es que no me quiten el logo. O sea, no dijo hay que sentarse a hablar de cosas, no, que no me quiten el logo. Gonzalo, tú tienes claro que depende de Beiras esto. Yo creo que Beiras es un actor político fundamental. Lo he dicho siempre, lo dije aquí cuando se presentó AGE, lo tengo claro, creo que sigue siendo, y que mientras tenga la lucidez y la capacidad de hacerlo, aunque él no quiera o su cuerpo no se lo pide, sigo siendo un referente. Es decir, aquí planteábamos, bueno, es que la gente no tiene claro los proyectos, a ver. Hay un voto que es un voto en definitiva por identificación con el espacio político. Es decir, no es necesario que la gente sepa qué es lo que están haciendo los diputados de AGE en el Parlamento, ni tan siquiera que lo estén haciendo bien. Porque de hecho aparecieron de la noche a la mañana y lo que hay es un voto de descontento, es decir, un sector del electorado que está contra el sistema que hay, que no se ve representado en las dos grandes fuerzas políticas que existen y que estaba esperando que alguien con cierta credibilidad levante la bandera para dar ese voto, que es un voto a veces más con las tripas o con el corazón que con la cabeza. Para todo tipo de sectores, es decir, para sectores que están dentro del sistema en lo económico y en lo político, y para ciudadanos que están más excluidos de lo político y de lo económico por distintas circunstancias. Pero en las dos facetas hay un factor de identificación que tiene que ver con esa ideología del cambio, los indignados, toda esa amalgama de distintas influencias, porque podemos decir que es cierto que todo el programa político no es claro, pero los ciudadanos tampoco lo ven claro en el resto de las fuerzas políticas, seamos claros, es decir, ahí sí que tenemos que entonces, yo decía, hay riesgo de todo, sí, hay riesgo de todo. ¿Qué va a pasar en las autonómicas? Es otro tiempo. Claro. Mira, a finales de mes tenemos las elecciones todavía, las elecciones catalanas, y se va a abrir todavía 2 meses en el cual se van a empezar a marcar mucho más la dinámica. Estas elecciones generales todavía no están ocupando el espacio político que deberían. Vosotros, que sois periodistas de trayectoria larga y que recordáis bien los hechos, recordaréis campañas de elecciones generales, pensemos por ejemplo en las del 96, que fueron las más, que un año antes los grandes partidos estaban recorriendo todas las ciudades con todos los mítines de 4.000 personas haciendo discurso ya pidiendo el voto. Esto no se ha abierto porque la gente está, por una parte, interesada en la política, muy interesada porque el índice de atención a la política es mayor que nunca, pero a la vez con una posibilidad de voto muy volátil, muy cambiante. O sea, está a la espera. Lo que puede ocurrir después de las catalanas y cómo se gestione, se va a decantar ciertos votos. La influencia que pueden tener los resultados catalanes
elecciones en las generales. A eso voy, me refiero, Claro, que una vez que ocurra eso, la gestión del proceso catalán va a decantar voto para las elecciones generales. Y en función de lo que ocurra en las generales, va a haber votos de contento o descontento para las autonómicas y demás. Y doy una clave más para sacar la encuesta que el otro día publicabais en esta casa. El escenario político que manifiesta la encuesta de Sondage, que es una encuesta seria, un periódico de referencia en el panorama nacional, es una encuesta muy complicado. El resultado de la encuesta es muy complejo para el país, es decir, que todavía el efecto estratégico del voto va a ser mayor si la gente percibe ese tipo de resultado, porque lo que están dándoles en el tipo de encuestas es que el Partido Popular se cae como 50 diputados a los 120, que el Partido Socialista, que en las últimas elecciones generales ha tenido su peor resultado en democracia, todavía empeora y se puede quedar en los 90 diputados, y con 90 diputados podría intentar ser una alternativa de gobierno en un parlamento de 350, y en el cual además hay dos bloques, en el cual por una parte la suma de votos de los diputados del Partido Popular con Ciudadanos y por otra parte la suma de votos del Partido Socialista con Podemos y con Izquierda Unida, en ambos casos están en los 150 y tantos y se quedan todavía 20 diputados de los 175. Hacer una composición de gobierno en eso, en el mejor caso, requeriría la incorporación del gobierno de la siguiente fuerza política en peso, que es Convergencia y Unión, cuya posición política, perdona, Convergencia, o lo que sea, Unión, correcto. Claro, con Convergencia, que será, bueno, que después ya no sabemos si será Convergencia ya lo sabemos. o será para después de las... O Divergencia. No, me refiero que puede ser otra vez Junts por el sí, o como le llamen a las elecciones, claro. Pero el grupo parlamentario que hoy por hoy tiene CiU, que se va a mantener en un número de 15 y 16. Claro, entrar a componer un gobierno, sea para la derecha o sea para la amalgama de fuerzas de izquierda, con un parte del sector que intenta romper, va a poner al país en una situación... Y esto, una última idea, ¿qué va a decantar? Los ciudadanos votan por muchos factores, identificación partidaria, situación económica, ciclo político, etcétera, etcétera. Pero hay un factor que es el voto estratégico, y es, en función de lo que pueda ocurrir, yo voy a votar evitando el mal mayor. Y esto quiere decir que el Partido Popular va a intentar jugar a subir todavía 10 o 15, votar con la mano en la nariz, 15 diputados, es decir, en el escenario de la crisis mejora, y esto va a ser el caos y puede haber gente que intente amarrarse aunque no le disguste. Decías tú, No, moi brevemente, eu creo que a pérdida de credibilidade, un pouco o que decía Antía, de AGE e tamén de Podemos, en sectores das clases medias é evidente, na miña opinión. Non digo noutras clases máis populares, non? Pero nos sectores das clases medias, vamos, que siguen a política e que ven as actuacións de Xosé Manuel Beiras, que eu estou de acordo que é un referente político por si mesmo. Eu creo que sin Beiras teñen pouco que facer. Pero hai xente que ve a Beiras golpear o escano do presidente, montar os pollos que monta no Parlamento, e hai xente que eso non lle gusta. Ahora, a mellor por vamos a enseguida de Beiras, pero una cuestión que me interesa a partir de aquí, yo no sé si creéis que se ha conformado, sobre todo desde las municipales, nuevos liderazgos aquí en Galicia, bueno, que en algún momento podrían ser alternativa a una posible candidatura de Beiras. Y hablo en concreto de dos alcaldes, que son los alcaldes de A Coruña y de Santiago. Yo no sé si creéis que son los liderazgos que se han formado en este nuevo ciclo político de una forma más evidente y que no proceden tanto de AGE, sino de esas mareas. No sé cómo lo veis, Antía. Hombre, probablemente son los dos nombres ahora mismo que pueden tener un poco más de fuerza. Yo creo que de todas formas más, y por seguir un poco esa estela de herencia que tendría el caso de Beiras, en el caso de Martiño Noriega, yo creo que Xulio Ferreiro en A Coruña todavía tendría que ubicarse un poco más, sobre todo en el resto de Galicia, más allá de la provincia de A Coruña, pero sí es evidente que son esas dos referencias. De todas formas, sí me gustaría decir, por lo que decía Gonzalo, que es evidente que hay mucha gente que no sabe a qué partido político pertenece cada uno, y eso es un hecho, pero yo creo que nosotros también tenemos que ser críticos con nuestra propia sociedad. Hay una parte de esa clase media que decía Tuco que tiene muy claro ese descontento, que está descontenta con cosas que se están quedando en vacío de lo que están proponiendo alternativas como estas, y tenemos que ser un poco críticos también con lo que el resto de la sociedad opina de si vota con las tripas, con la cabeza, o vote de la manera que vote. Bueno, lo llamativo del liderazgo de Beiras es que estamos en un momento en el que se planteó una dinámica ideológica nueva, lo nuevo contra lo viejo, no la derecha contra la izquierda, y en esa dinámica, ¿vas a decir algo, Ernesto? No, iba a decir que tú que sacaste un asunto, yo antes no me atrevía a decirlo, pero probablemente yo os decía, ¿quién puede hoy liderar un proyecto de izquierda? Beiras. Y si no es Beiras, ¿quién lo puede liderar? Martiño Noriega. Es decir, Martiño es un personaje por construir. No, pero claro, es que esa es la diferencia, que Beiras ya está construido. Gonzalo duda. Sí, claro. No. Es decir, Beiras está construido, está vendido. Y tú, la gente, yo a lo mejor me equivoco, como es habitual, pero la gente... Habitual no, pero posible sí. No, es habitual. En mí es que aparte con esa voz que hoy tienes, Ernesto, parece que sabes mucho más. Hoy estoy de actor, pero no la voz que tengo ya sabes por qué es. Mira, no, la gente que... La cazalla. Sí.
gente que habitualmente se molesta muchísimo con las salidas de tono de Beiras, yo creo que es gente que nunca lo votó. Es decir, yo creo que no lo votó. Yo creo que la gente que vota a Beiras no lo vota por las salidas de tono ni por las no salidas de tono. Déjame, porque vamos a seguir profundizando en esta figura, en esa posible candidatura de Xosé Manuel Beiras. Yo decía que se ha creado una dinámica que probablemente introdujo Pablo Iglesias en su momento, que fue difícil de entender inicialmente, esa de lo nuevo contra lo viejo, más que la derecha contra la izquierda, una especie de sociedad entregada a Benjamin Button, cuanto más joven sea todo, muchísimo mejor. Y digo que en ese contexto, paradójicamente, aparece Beiras y antes otros referentes que tienen que ver con el 15M y que tenían como espejo... Como dice Pablo Iglesias, el Pablo Iglesias británico. Bueno, efectivamente. 66 años, no, y me estoy acordando de Stephen Hessel, que al principio de toda esta historia, o aquí, ¿cómo se llamaba? San Pedro, que también precisamente no era un señor jovencito, o el propio Pepe Mujica en Uruguay, que también ha sido bueno, pues señalado como un posible referente. En cualquier caso, no deja de ser llamativo que un hombre de la edad de Xosé Manuel Beiras bueno, haya un cierto consenso en considerar que sería el mejor de los candidatos en esa lista de unidad. Déjame, ahora te escucho, pero hace unos días nos visitaba aquí en el plató el expresidente Touriño. Le preguntábamos al final por Beiras. Él ha tenido ocasión de compartir escena política con el que también fue su profesor. Decía esto de Beiras. Resulta difícil, non? Facer unha avaliación realmente deste que vostede chama un renacimento da figura de Beiras, sobre todo ligado a movimentos de renovación, a movimentos de cambio, a movimentos de vocación de futuro. Beiras está entusiasmado, constame con a posibilidade dunha ruptura constitucional, é dicir, en definitiva, de facer aquilo que non se pudo facer no 78. En Galicia existe forzas políticas, personaxes políticos e ciudadanos, creo que son unha minoría, que xa votaron en contra da Constitución do 78, que xa votaron en contra do Estatuto de Autonomía, que xa nunca formaron parte realmente motores deste sistema democrático que temos chegado hasta aquí, que estaba noutra historia, que querían facer unha revolución de corte X naquel momento. E agora ven a oportunidade de volver a florecer, de volver a xuventude. Eu interpreto un pouco nese sentido. Bueno, xente que votou no 78 e xente que non votou, porque ni siquiera nacera, que tamén forma parte do referente electoral de moita xente que pode votar a Beiras. Bueno, decíamos Beiras, Xosé Manuel Beiras, Pablo Carballo, moi buenas noches outra vez. Yo no había nacido, o sea, por ejemplo. Yo no había nacido, por ejemplo. Tú no habías nacido, por ejemplo. No votaste porque no tuviste ocasión, efectivamente. Yo había nacido, pero no voté porque no tenía edad. A ver si nos ponemos aquí todos. No letal. Efectivamente. Bueno, decimos, Xosé Manuel Beiras, cuéntanos, Pablo. Sí, bueno, hablábamos un poco del perfil de esa edad, ahora que comentabais, 79 años, los cumplió el pasado mes de abril. Es el año 36, como Camilo Nogueira, por ejemplo. Efectivamente, cuando se desencadenó la Guerra Civil. Bueno, curioso porque Beiras utilizó este argumento de la edad del que estamos hablando contra Manuel Fraga, sobre todo en su fase final de su vida política, para censurar su último paso por Galicia. Vamos a ver ahí porque era 2 de septiembre de 2004, Fraga revela que opta al 5º mandato, el del 2005, y Beiras dice entonces que el líder del PP estaría dispuesto a ser candidato ciego, ahí lo leen, y en silla de ruedas. Lo compara entonces con Joaquín Balaguer, expresidente de la República Dominicana, que concurrió a elecciones con 92 años. Fraga tenía entonces 81, 2 más de los que tiene Beiras ahora mismo. Bueno, ese argumento se repitió en numerosas ocasiones, no solo el bloque nacionalista galego y Beiras entonces, también Touriño, al que veíamos, acusaba a Fraga un poco de lo mismo. Año 2002, 13 de diciembre, moción de censura tras el Prestige, le pide a Fraga que se vaya achacándolo a edad. En nome desa Galicia distinta e posible, deixe-o xa, señor Fraga. Retírese, descanse, lea, escriba ou cace. Agradeceremos os servicios prestados, pero non se empeñe, non insista. Todo ten un tempo e un límite. Bueno, llegan las elecciones del 2009, las últimas de Fraga como candidato, y ahí Xosé Manuel Beiras ya no lo era Anxo Quintana, vuelve a pedir a Fraga que se retire y que siga su ejemplo. Vamos a ver, porque lo publicaba aquellos días La Voz de Galicia. Beiras invita al presidente a que siga su ejemplo y se retire a tiempo, le dice entonces a Manuel Fraga. Bueno, Fraga
no se retiró tampoco antes de su fallecimiento, fue senador, y Beiras, como estamos viendo, ha vuelto a la política activa y podría seguir. Bueno, pues una teima que probablemente recordamos muchos. Ernesto, Beiras muy insistente en aquella época final de Fraga como presidente de la Xunta, con constantes referencias a la edad que Fraga tenía entonces como un argumento para desacreditarlo como gobernante, digamos. Es que hay un momento, y Tuco lo recordará también porque somos los dos más viejos, Tuco, en que se utiliza muchísimo la edad para descalificar a Manuel Fraga. Pero yo creo que es, no sé si compartes esto, yo creo que es porque su deterioro físico es evidente. Es decir, dímelo a mí que lo atendí en el Parlamento. Claro, por eso te estoy mirando. Es que el deterioro físico de Fraga en los años, cuando tiene 79, 80, 81, es infinitamente superior al que tiene. La percepción de la edad es mayor. La percepción de la edad es mayor que la que ahora mismo pone Beiras, o sea, puede demostrar Beiras, ¿no? Y entonces, pero en cualquier caso no deja de ser una paradoja que el propio Beiras, bueno, ya sabes cómo es eso, los años depende de cómo los lleves, ¿no? Claro. Y Beiras realmente los lleva con muchísima alegría y con muchísima juventud. Pero recordemos otra cosa, Fernanda. Vamos a ver, Beiras se va y a Beiras lo van a buscar. Es decir, Beiras es cierto eso que dice de que yo me voy, yo me retiro, o se va, o le dicen que se vaya en aquel momento. Y se vuelve a buscar. Lo van a buscar. Lo van a buscar. El proyecto, se encuentran por el camino. Lo encuentran por el camino, se deja ver. Claro, no te van a buscar, Miguel, nadie te va a buscar a casa. Pero quiero decir que le echan mano de él para decir, mira, que ahora tenemos este otro proyecto, y él se entusiasma, porque él es una persona muy entusiasta y yo creo que es un animal político en el buen sentido de la palabra. Lo verdaderamente increíble es que sea el mejor referente para el voto joven que sigue teniendo esta amalgama de izquierda, porque realmente la pregunta... Bueno, Manuela Carmena, no digo yo que sea el mismo fenómeno, porque no tiene responde al mismo perfil política, pero político, también es una persona con sus años. Sin duda, pero es decir, la auténtica pregunta a responder ahora es si juntos o por separado son capaces de sumar, de añadir votos a los que ya han conseguido con los últimos fenómenos de agrupación y demás, ¿no? Sí, porque hay muchos, son 8. A ver, tú decías, es que me interesa esa parte, la percepción, efectivamente es un matiz, la percepción del deterioro físico de Fraga era muy evidente. ¿Cómo era aquello? ¿Tú recuerdas aquel día en el que tú lo atendiste en el Parlamento? Primeiro debo dicir unha cousa, o embellecemento das persoas, se acaba de publicarse un traballo, ademais, é diferente, hai diferencias hasta de 10 anos, non? Hai un fenómeno biolóxico que non está moi ben explicado, como algunhas persoas na treintena retroceden, desde un punto de vista de parámetros objetivos, como dislipemia, hipertensión, aspecto exterior, memoria, reflexos, deterioro cognitivo, aparato locomotor, é evidente, a nosa intuición, a nosa experiencia é esa, non? Hai xente que ten 80 e tantos anos está estupendamente, xente con 60 e poucos está moi deteriorada. Evidentemente, o presidente Fraga está moito máis deteriorado físicamente que Xosé Manuel Beiras. Probablemente de cabeza tamén, nos últimos momentos, probablemente. Bueno, xo hai que ver o camiñar, como andaba, non? Pero, bueno, eso non quere dicir que Fraga non tuvese unha forza que a tiña, seguía mandando moito. Bueno, o episodio ese, bueno, foi un episodio un pouco puntual, de alguna maneira, pero que explica como unha persoa, o que tuvo Fraga, que tiña, por certo, un marcapasos posto. Beiras non sei se ten un marcapasos. Creo que sí, que puseron este verán pasado, bueno, creo, non estou seguro, que tiña un marcapasos posto, eso non importa nada. Bueno, é un dato de envellecemento do corazón, pero bueno, pode ser de outras cousas, de outras enfermedades, pero en todo caso, tiña un marcapaso posto e pode funcionar perfectamente. O que tuvo foi unha lipotimia por deshidratación, que era unha persoa, pero que iso é máis probable nas persoas maiores, sendo que unha persoa nova pode tela tamén, non? Bueno, aquel episodio pois foi moi chamativo, non? Porque se desplomou diante de toda a Cámara e das cámaras de televisión. Claro, foi en dúas ocasións, polo menos, aconteceu. Pero son episodios que non viveu Beiras, que non vimos a Beiras, entón ten outra... Non, Beiras está físicamente moito mellor que Fraga, a mesma edade, na miña opinión subxectiva. Bueno, vamos con esta excusa, non sei se quería... Sí, yo quería decir solamente un par de cuestiones. En primer lugar, yo coincido en todo el análisis que hace el presidente Touriño ahí sobre el análisis de que Beiras pues ha tenido una posición y que intenta plantearse ahora lo que no se pudo hacer en otro momento. Creo que es un análisis totalmente... freudiano. Sí, pero racionalmente es cierto. Es decir, es volver a intentar hacer lo que no se consiguió en otro momento y eso es legítimo. ¿Qué ocurre?
que en estos momentos probablemente el electorado con el que conecta Beiras no está pensando tanto en esa cuestión, sino en el discurso del cambio, no en la letra. ¿Y por qué? Pues yo creo que en buena parte porque la política está a un nivel muy bajo en el país. Los referentes políticos son muy pocos referentes para nadie. Y Beiras consigue ser un referente porque mantiene una trayectoria coherente, porque es consistente con lo que ha hecho siempre, porque se le percibe como honrado y como un político de raza, que no va a la política ni a buscar nada, ni a conseguir Pero tú nada. no observas ese desgaste del que habla Tuco, que tiene que ver con... ¿En el electorado? Determinadas intervenciones. Yo no percibo que eso electoralmente lo desgaste sustancialmente. El zapato y la tensión de Beiras la llegó a hacer en el año 96 o 97. Bueno, eso fue muy positivo para él. Bueno, y pero le consiguió... yo creo que está en un punto más que entonces. Está en un punto ¿no? más, estoy en un punto más. Pero en todo caso yo creo que la figura política de Beiras está por encima de la anécdota, de su ruido o de su grito o de su cuestión, que a mí no me gusta que lo haga, pero yo creo que eso no se le pena. Incluso puede haber ciudadanos que lo perciben. Yo creo que en otros miembros de su grupo parlamentario yo creo que sí desgasta. Pero en la figura de él yo creo que todavía hay muchos ciudadanos que cuando leen dice é máis que había que facer. Es decir, hay un cierto electorado que le permite, le da una posibilidad de... Un cierto electorado, sí, pero no todo es electorado. Si todo en Beiras tiene mucho de marketing, ¿no? Es decir, de construir, digamos, o alimentar ese personaje y ese mito, ¿a qué le achacamos que durante los últimos meses la excentricidad permanente en el Parlamento, en el primer tramo de la legislatura, haya decaído? Es decir, ya no hace espectáculos en el Parlamento. Yo tengo la impresión... No forma parte del marketing. Yo creo que responde a su estado anímico. Es decir, yo creo que él... Porque es creíble hasta el punto de que cuando él dice Pablo Iglesias me dice que me tengo que presentar, la gente lo cree. No es lo típico que dice un político profesional que dice, me piden que me presente, voy por la calle y me piden que es lo que dicen todos para estar en la política y que no es cierto. Es decir, te los inventas o llevas a tus familias allí a que te lo digan. Pero en el caso de Beiras es creíble que hay una cierta... que Pablo Iglesias le haya dicho por teléfono, preséntate. Yo creo que el escenario está en que está desgastado, quemado, su propio, no sé, bueno, no hago yo un análisis psicológico del personaje, pero posiblemente él esté desgastado, cansado y diga, me voy, abandono y por eso tal. Y de repente, pero está también dispuesto. Y a la vez le vuelven a cargar las pilas y si él ve que el reto... y eso le da... Y en la estrategia de que sigue siendo el mejor o el único, como queramos llamarle, no encaja la decisión de decir, en esta mesa, ¿cuántas veces hemos comentado que estábamos ya asistiendo a un esperpento y que esto no tenía sentido? Ahora ya no. De bajar ese ritmo. José Manuel está cansado, él lo di, en privado, incluso en público. Pero é verdade que ele ten unha capacidade de compromiso co país e coa democracia ou coa xente desde a súa perspectiva, que eu non comparto, pero en todo caso unha capacidade de compromiso moi elevada. E ele é capaz de sacrificarse desde a perspectiva do seu cansancio físico e superarse. Eso es creíble, por eso atrae a la ciudadanía. Pero en esas 8 fuerzas que estaban ahí en la marea, ¿cuáles son los signos de identidad? Nacionalismo e indignación. ¿Quién representa mejor la indignación y el nacionalismo en este momento? Bueno, en cualquier caso, tú, Antía, sí que crees que hay un cierto desgaste, o que pudo haber un cierto desgaste. Que pudo haber un cierto desgaste en su momento y que se produce lo que tú decías, que de unos meses para acá venimos viendo cómo baja ese perfil. Beiras no va a las sesiones de control al presidente Alberto Núñez Feijóo, decide reducir, sea por cansancio, sea por lo que sea, porque cree... O porque están protegiendo. O porque están protegiéndolo de alguna manera. Es decir, Beiras es un personaje en sí mismo. Acabamos de escuchar también a Antón Sánchez, hay más gente detrás que está preparando también, yo creo que están preparando un producto. Una pincelada en lo que decía Ernesto, que me parece muy importante, dice Ernesto, bueno, ¿quién mejor representa esas dos componentes? Indignación o izquierda más de ruptura, o lo que queramos, y el nacionalismo. Y yo creo que el nacionalismo gallego está cometiendo un error. No entiende la dificultad que tiene intrínseca su proyecto político para implementarse en la mayoría de la ciudadanía. El nacionalismo está siendo algo que queda cada vez más marginal. No lo entendieron aquí cuando se lo planteamos muchas veces. Y deberían aprovechar a Beiras no como un castigo, sino como una oportunidad para conseguir que esa indignación, para conseguir que esa izquierda rupturista, que ese movimiento de ciudadanos descontentos con todo, que viesen o que apreciasen el nacionalismo como una posibilidad de confluencia y no de conflicto. Yo creo que el nacionalismo debería entenderlo como una posibilidad de extenderse en capas de población a las que por sí solo el BNG no llega. Bueno, vamos a avanzar, dejadme que avancemos un poquito, porque queríamos, a partir de José Manuel Beiras, bueno, pues recordar a otros gobernantes para los que la edad no fue un impedimento. Y hay una lista bastante
bastante alta. Efectivamente, Beiras, que hoy no ha estado en el Pleno. Hablabais de sus presencias y ausencias. Hoy en la comparecencia de Rocío Mosquera y de la Consellería de Medio Rural no ha asistido Beiras, según nos han dicho, por cuestión de salud. Bueno, la longevidad, que no siempre es un problema a la hora de afrontar el poder. Vamos a ver varios ejemplos, de forma casi consecutiva, empezando por Konrad Adenauer, ¿no? Uno de los clásicos cuando hablamos de longevidad en el poder, el que fuera canciller federal de Alemania durante casi 3 lustros. Llegó al poder a los 73 años y ocupó su puesto al frente del país germano hasta cumplidos los 87. Además, permaneció al frente de la CDU alemana 4 años más, hasta casi los 91. Bueno, ahí vemos a Ronald Reagan. Llegó a la presidencia de Estados Unidos a punto de cumplir los 70, la dejó 8 años después, con 78. El Alzheimer le apartaría después de la vida pública. Y alguien de quien hablabais en la mesa hace unos instantes, de la norteamericana a la sudamericana. Vamos a ver a José Alberto Mujica, a Pepe Mujica. Dejaba en marzo de este mismo año la presidencia de Uruguay, 2 meses antes de cumplir los 80 años. Sigue en activo, ocupa plaza de senador en la República y obtuviera la presidencia al filo de los 75. Volvemos a Europa, venga. En Francia, por ejemplo, Charles de Gaulle fue presidente de la República hasta casi los 80 años. Mitterrand no le fue la zaga porque asumió la presidencia con 65 y dejó el cargo también al filo de cumplir 80. De hecho, fallecería meses después de un cáncer de próstata. Y en Francia, quien le sucede a Mitterrand es Chirac, que tampoco es ningún joven, no era ningún joven. Larga trayectoria política a sus espaldas. Hasta 2007 presidente, tenía 75 años. Los procesos judiciales, por su etapa como alcalde de París, le han perseguido desde entonces. Y de Francia vamos a ir a Italia, un par de ejemplos más. Giorgio Napolitano, este bastante reciente, presidente de la República, lo era desde el 2006 hasta este mismo año. Le apodan el Rey Giorgio por esa extensísima carrera política y dejó la presidencia, le faltaban unos meses para cumplir 90 años, a Napolitano. Bueno, la lista es enorme. Por supuesto, no nos metimos en el proceloso mundo de las dictaduras, donde ahí la posibilidad de hacerte centenario es bastante elevada. No sabemos por qué viven muy bien, entonces no tienen el desgaste propio de las personas que viven en otros regímenes. En cualquier caso, echando la vista atrás, a lo mejor es una conclusión un poco precipitada, pero tengo la sensación de que aquí en España, desde la muerte de Franco, se han buscado líderes con una cierta juventud. Si miramos la edad de los presidentes del gobierno han sido... Mariano Rajoy no. Bueno, Mariano Rajoy no, pero... tenía menos de 60 años. Bueno, el presidente Perónico... Claro, bueno, pero se ha optado un poco por un perfil, o sea, como que hay una cierta búsqueda de gente joven, ¿no? De gente joven. Suárez. Yo creo que los mayores probablemente haya sido Calvo Sotelo y Mariano Rajoy. Sí, Calvo Sotelo ha sido. ¿Es un problema la edad o no? ¿O no tiene por qué serlo? No tiene por qué serlo. Yo creo que no. Es decir, yo creo que, vamos a ver, esto de la política de la imagen puede generar ciertos beneficios y a veces vemos una política del marketing que parece que presentar siempre gente joven y demás. Yo creo que eso no lo tiene que implicar. A veces lo que sí es cierto, que la ciudadanía identifica, y eso también es correcto, es que quien lleva muchos años en un cargo pueda asumir ciertos vicios. Es decir, estar mucho tiempo en algún sitio pues supone las dos cosas, o que por una parte aprendas y que tengas mucha mayor capacidad de lo bueno y también de los vicios de lo malo. Problema, pero lo que sí es un problema es que en la izquierda nacionalista, llamémosle así, de Galicia, no haya sido capaz en mucho tiempo, muchos años, de construir un liderazgo alternativo al liderazgo de Beiras que tendrá fecha de caducidad. Y a Fraga le pasó exactamente lo mismo. Fraga efectivamente en esa lista non solo quería citar a 2 políticos en activo, que teñen 73, 74 anos, con cargos moi importantes e de moito desgaste. Nada menos que o secretario de Estado dos Estados Unidos, non me sale agora o nome, que foi candidato a presidencia... John Kerry. Ten 74 anos. E o secretariado de Estado, o secretario de Estado dos Estados Unidos é un dos cargos de máis desgaste do mundo, andan de aquí para lá, viven no avión, non están nunca na casa. Pero va absolutamente en contra a la idea de la imagen de desgaste físico. O ministro de Asuntos Exteriores de España, que tiene un aspecto horrible, y luego está el aspecto de Kerry, que la imagen que da no es de la edad que tiene. García Margallo, que é o ministro de Asuntos Exteriores de España, nos ponemos a rebuscar, efectivamente hay de todo. Déjame que cuente. ¿Recordáis aquello que se contó de que Javier Solana le empezaron a calentar los oídos? Hombre, tú eres el candidato ideal para la alcaldía de Madrid y tal, y estaba esperando que lo llamase, esto está en los libros publicados, imagino que será cierto porque no lo desmintió nadie. Entonces estaba esperando que lo llamase Zapatero, pero oye, que eres el candidato ideal para la alcaldía de Madrid y tal, no lo llamaba y un día se decidió, vino a Madrid, dijo, mira, yo estoy a tu disposición, o sea, si me quieres para la alcaldía de Madrid, pues mira, por ejemplo, la alcaldía de Madrid vendría bien, y dijo, por ejemplo, y le dijo, no
en mi equipo nadie que tenga más de 50 años va a formar parte. Recordáis que Zapatero había puesto, lo había dicho públicamente, los 50... Es un criterio muy... No, los 50 años, por cierto, después Bueno. hecho mano, evidentemente, de gente de más de 50 años. Dejad de avanzar un poco, en unos minutos vamos a hablar con el alcalde de A Coruña, que está aterrizando de Madrid, una reunión con la ministra Ana Pastor, aunque no queríamos hablar exactamente de este asunto con él, sino de los problemas que está teniendo con el Partido Socialista para poder aprobar cosas en el Ayuntamiento. Lo último tiene que ver con el pleno que se celebró ayer. La Marea no fue capaz de aprobar un modificativo de crédito que les iba a permitir pagar una serie de facturas como consecuencia del voto del Partido Socialista. Decía que quería avanzar un poco porque estamos hablando de un escenario político aparentemente nuevo en el conjunto de Europa. Ayer comentábamos la elección de ese laborista histórico, Jeremy Corbyn, en Gran Bretaña, un laborista del ala más izquierdista del partido, que ha votado 500 veces contra la disciplina de partido. Y, mientras tanto, en Grecia se preparan para otras elecciones. El próximo domingo, de alguna manera, Grecia parece que se va anticipando a un cierto ciclo político. A principios de año, Syriza arrasaba en las elecciones, introducía la sensación de que Grecia podía hacer las cosas de otra manera, ganaban incluso ese famoso referéndum. La cuestión es que a estas alturas, próximo domingo, parece que Syriza podría empatar ni más ni menos que con Nueva Democracia, que para quien no lo sepa sería el equivalente del Partido Popular. Así que hoy hemos decidido volver a Grecia y recuperar a una de nuestras interlocutoras. Procuramos testar cómo lo están pasando en ese país con carácter periódico, y hoy hablábamos con una de esas personas con la que hablábamos justo antes del referéndum, cómo están viviendo este momento, Syriza desinflándose y la posibilidad de que el próximo primer ministro griego vuelva a ser uno conservador. Syriza ha defraudado pues a mucha gente que creyó en él. Ha sucumbido ante la presión de Europa, ¿no? De todas formas, nosotros otra cosa esperábamos, ¿no? Pero no es solamente el partido del gobierno, sino todos los partidos. Pues sí hay muchas posibilidades de una ingobernabilidad, porque, bueno, lo lógico es que gane Syriza, ¿no? Es que la derecha de este país está relacionada con todos los escándalos de corrupción. Son unos vendepatrias, ¿no? Todo lo que no han podido regalar, hacer regalos entre ellos, pues lo han vendido. Lo que yo temo es una subida de la extrema derecha, de la aurora dorada, ¿no? Hay muchos desencantados que tienen un nivel cultural bajo, que los pescan entre los parados, que les van a votar, ¿no? Una campaña que han hecho es en la isla de Kos, donde se han ido dos líderes de la Aurora Dorada, pues para hablar de xenofobia y captar votos de esta manera. Hoy ha sacado un comunicado la derecha, el partido de la derecha Nueva Democracia, que más o menos dice lo mismo. El actual presidente de la Nueva Democracia, en su juventud, pues pertenecía a un grupo de la extrema derecha. Pues son sus socios. Hay un 27% de paro. ¿Sabe qué significa esto? Ahí pasas por la calle y ves los comercios pues vacíos y la mayoría pues están cerrados. Yo pienso que esta crisis es una crisis internacional, ¿no? Yo pienso que Grecia es el conejillo de India, empieza por Grecia y sigue por Italia, Portugal, España. Bueno, yo no sé cómo explicáis esta rapidez en el agotamiento del ciclo en el caso de Grecia e incluso las repercusiones que pueda tener en la lectura de lo que está sucediendo en España y cómo puede afectar en concreto a Podemos. Miguel, estamos hablando de que en 9 meses el experimento o la propuesta de Syriza prácticamente ha saltado por los aires. Sí, yo creo que el pueblo griego experimentó primero una gran sensación de impotencia para salvar la situación, para salir de la crisis. Eso se aderezó con graves problemas de corrupción que atenazaban a un gobierno de la derecha. Se abre una gran expectativa de cambio
que incluye elementos absolutamente novedosos, parecido a lo que puede estar sucediendo aquí en otro nivel, y la llegada al poder de esa gran expectativa de cambio genera frustración, genera justo lo que decía ahora mismo, estamos defraudados. Eso vuelve la posibilidad al principio y el 9 meses, el gran peligro de ese ciclo es exactamente el que decía ella, la aparición, que no se retorne al punto de partida, sino que aparezcan extremismos, bien de un lado o bien de otro, que consigan tocar el poder y gestionar ese poder. Pero esto le perjudica a lo que está pasando en España, Gonzalo. Primero, ¿cómo explicas la rapidez en la que ha sido fagocitado ese ciclo? Bueno, a ver, el caso de Grecia es un caso paradigmático que va a pasar a la historia de los manuales de la política y de la política económica para explicar la historia de un fracaso, la gestión concreta, ¿no? Es decir, de cómo tú haces un discurso, pues igual que pasó el caso de Mitterrand en los años 80, cuando llegó con un discurso a la República Francesa de cambio de izquierdas y luego la praxis de los mercados no te la deja hacer. Eso es lo que ocurre en Grecia, ¿no? Es decir, Syriza hace un discurso... Y si lo trasladas a a Hollande le pasó un poco lo mismo también. Sí, yo creo que menos significativo, pero yo creo que el caso de Syriza es paradigmático, es decir, es un caso de hacer un discurso radical, intentar mantener una tensión y el día siguiente de que dices una cosa en Europa tienes que llegar... Pero ¿de qué manera eso puede contagiar, digamos, a lo que se está proponiendo desde determinados... Pablo Iglesias sigue hablando de mi amigo Alexis, quiero decir. Sí, a ver, sobre el caso del resultado en Grecia tenemos que pensar que las encuestas están dando un empate y eso es una cuestión importante. Bueno, claro, sí, falta... El sistema electoral bueno, no hay tiene esa un prima, plus ¿no? Pero, a quien gane. Entonces, en definitiva, 2 puntos arriba o 2 puntos abajo y todavía un alto porcentaje indeciso va a decantar... Bueno, en cualquier caso, al margen de los matices, 2 puntos abajo estamos hablando de una situación muy llamativa, en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, es un escenario que a mí no me resulta tan llamativo en sí. Es decir, dado lo que ha ocurrido en Grecia, que hoy por hoy el partido alternativo, en el caso de los conservadores, que se consigue poner en las encuestas de tú a tú con Syriza, tampoco me parece nada extraño. Es decir, Syriza ha roto sus bases electorales, no ha sido capaz de cumplir sus compromisos políticos. Un día decía en Europa una cosa y al día siguiente, al llegar a Grecia, tuvo que cambiar todo lo que decía y el resultado final es peor que el que una semana antes había tenido encima de la mesa, en el paquete de medidas de política económica y de los rescates. Eso, es decir, que hoy por hoy todavía estén en el tú a tú, pues al final no creo que sea un cambio radical, sino que es algo desde la lógica política razonable. Alguien fracasa y ni tan siquiera ahora los electores lo están castigando. ¿Qué puede ocurrir en España? Yo creo que en España esto ya se da por descontado. Ya vemos que ni hay mucha atención al resultado electoral. No, es que hemos pasado de la atención total a la desatención absoluta. Eso es algo que iba, la atención, todo esto al final recoge todavía las encuestas, lo que están dando, pues por ejemplo, la encuesta está de sondaje todavía, bueno, desde luego las encuestas ya no manifiestan que Podemos pueda aparecer como primera fuerza política del país. Esto es algo que la tendencia electoral ha marcado últimamente. También que el propio Ciudadanos, pues que ha tenido una etapa más de crecimiento, ahora va hacia la baja. Es cierto que después de las elecciones catalanas, en la medida en que Ciudadanos va a tener un subidón, van a volver a conseguir relanzarse, y que también en la medida en que el Podemos y que Podemos catalán va a estar por encima del PSC, van a tener ahí un nuevo pequeño impulso, ¿no? Pero con todo ello, al margen de ese escenario, Podemos no está jugando ya a ser el referente político del gobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los electores ya no van a prestar tanta atención al caso de Grecia. Incluso si el resultado es que Nueva Democracia consiguiese el gobierno en Grecia, yo no creo que eso tenga un efecto devastador. Es decir, el trasvase nunca va a ser un trasvase de posible votante de Podemos al Partido Popular. No, entonces, no digo que tú me lo preguntes. La capacidad que lo que está pasando con Syriza tenga para afectar o para perjudicar o para hacer menos creíble la alternativa ideológica de Podemos. Pero hacerla menos alternativa al final tiene que verse en cómo eso castiga, cómo reduce el número de votos. Y a la hora de ver el número de votos, yo creo que el efecto del fracaso del discurso de Syriza ya está descontado hoy por hoy en las encuestas que se están publicando, que ya le dan una bajada muy sustancial a los grandes Bueno, pero depende que toque poder o no, ¿eh? Quiero decir, cuando existe una gran expectativa, la duda es saber qué hará una vez que llegue al poder. ¿Quién dice? ¿Podemos aquí? Podemos, o Ada Colau en Barcelona, o Carmena en Madrid. Generan una gran expectativa, el electorado les da la confianza suficiente como para ejercer el poder, y una vez que ejercen el poder, solo hay dos caminos: Miguel, que generen frustración y a ver a dónde se van. Pero Miguel, lo que estamos intentando decir es que en este momento el escenario de que Podemos sea, que ese depósito de confianza sea tan alto como para que Podemos sea cabeza de gobierno, hoy por hoy parece complicado. No digo que no pueda ocurrir en 3 meses, pero el escenario no es ese, por lo tanto eso no se va a producir. A ver, la gran negociación que va a ocurrir en el país de aquí a diciembre, pues va a ser otra clave, y se va a medir, es decir, en primer lugar, viendo si el Partido Popular tiene con Ciudadanos una mayoría suficiente para gobernar, y si esto no es así,
La gran cuestión del país va a ser hasta qué punto el Partido Socialista está dispuesto a ceder en una negociación para tocar gobierno. Es decir, qué prioridad tiene el Partido Socialista de ocupar la presidencia del gobierno, hasta qué punto cueste lo que cueste. Y en segundo lugar, hasta qué punto Podemos está dispuesto a exigir, porque claro, el discurso político de Podemos, que es lo que decía Touriño, es lo que decía Beiras, es cambiar el sistema, revisar la Constitución, revisar el sistema electoral. Si todo eso es lo que llega del día de la negociación, Podemos o las fuerzas rupturistas, y se lo plantea a un Partido Socialista disminuido de 100 y pocos que tiene, aunque sea 100, que ya es que 100 en un parlamento de 350 no es casi nada, y de repente le dice, mire, usted no ha ganado las elecciones, pero si usted quiere gobernar, usted tiene que aceptar ¿qué? ¿Qué es lo que va a escribir Podemos en esa hoja de ruta al Partido Socialista? Simplemente porque si el discurso es más prioridad en la educación, más prioridad en la sanidad, algo que cabe en la socialdemocracia, el Partido Socialista lo puede aceptar. Ahora bien, si entramos en los fundamentos de la estructura del Estado y de planteamientos de mayores, de estrategia rupturista de lo que ha sido la tendencia del partido, ¿qué hará el Partido Socialista? Eso Gonzalo, Podemos o abandonou. Podemos empezou dicindo que había que saírse do euro, que había que saírse da OTAN, que había que sair da Unión Europea, ou non o lembrades. Perdona. Eso xa abandonou, e abandonou outras cousas, abandonou cuestionar a monarquía, abandonou a cuestión na práctica, incluso en Cataluña, o dereito a decidir. Todo eso está abandonado. Pero todo eso non ha acabado. Perdón un momento. Eu creo que o fenómeno Sirisa, a perda o desinfle, non sei se di así, de Sirisa, sí fluye seguramente nunha parte do electorado español, pero eu creo que o principal problema de Podemos en todo caso non é ese. O principal problema de Podemos é que non responde á idea idealizada que tiñan as bases de Podemos da democracia directa, da democracia desde abaixo, da xente, todo aquel discurso contra a casta. Contra a casta, resulta que logo se alía coa casta, por certo, na maioría dos sitios, non en todos, con moi poucas cousas a cambio, cousas máis ben formais e para autoxustificarse, porque a alternativa era ou apoiamos ao Partido Socialista ou deixamos que goberne o Partido Popular, e iso é a alternativa que sempre tuvo Esquerda Unida, e aí está Castilla-La Mancha, aí está Valladolid, aí está Asturias, etc. Por lo tanto, eu creo que ese é o principal problema que ten Podemos, porque a organización, ademais, amósase como unha organización na que a xente do 15M, a máis xenuína do 15M, que estaba por esa cuestión, non ve ese asunto. E logo quero dicir unha cousa. Claro, logo, Gonzalo chamoulle, referíndose a Mitterrand, ao cambio da política dos socialistas franceses ao cabo de 2 anos, pois os mercados, no caso de Sirisa pode ser, bueno, pode ser igual, pero o presidente Mujica, o que citamos antes, é o que el chama, xa o teño dito aquí, o principio de realidade. Bueno, nos queremos gobernar, pero atopámonos co principio de realidade. Sabedes cal é o principio de realidade de Podemos, de Carmena e da xente de Madrid, por exemplo? E non é original isto. Bueno, Ada Colau di, resulta toda sorprendida. Que eu podía facer máis polos desahuciados cando estaba en stop desahucios que agora desde o Concello. Eso o dixo, é unha frase de Ada Colau, un pouco desesperada, pero atopándose co principio de realidade. E remato. Hai unha frase moi significativa que non é miña, escoitei nunha tertulia ou leí nun periódico, non sei moi ben, que di, Podemos en Madrid pasou de asaltar los cielos a gestionar las basuras. Vale, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una cosa, dejadme que hagamos una pausa. Sí, escucho enseguida, y a la vuelta vamos a hablar con el alcalde da Coruña, con Xulo Ferreiro, era por otro asunto, pero voy a preguntar si él ha tocado ya eso del principio de realidad. Enseguida volvemos. Estamos comparados.